Y estamos listas. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos Hola, aquí, buenas. naturalmente activas, celebrando el 8M, como somos, activas, naturales y con tres grandes mujeres que apostamos a que el autocuidado es una de nuestras bases. Y estamos con Pilar Losada, Amaya y Sandra. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Amaya, cuéntanos quién es Pilar. Bueno, pues Pilar Losada es codirectora del Centro Musin. Centro Musin es un centro que está en el sur de la Comunidad de Madrid, en Parla, y es un centro de terapias integrativas. Está especializado en medicina tradicional china, medicina tradicional de la India, Ayurveda, que es el tema de hoy, y también es escuela de yoga. En el caso de Pilar en concreto, que es una de las personas que forman este equipo, que es mucho más grande, ella es posgrado en Ayurveda y está formada tanto en España como en la India. Y nos parecía que era muy interesante el poder invitarle a que estuviera hoy con nosotras y además al tema que vamos a tratar hoy, porque es una forma más de poder entender y, bueno, una forma más de cuidar de nosotras y además forma parte también de la base de una de las marcas con las que nosotros trabajamos. El Ayurveda es una de las bases científicas del desarrollo de sus productos. Y este es un motivo por el que nosotros le invitábamos a Pilar a que nos cuente, bueno, lo primero, ¿qué es Ayurveda? Hola a todas. Muchas gracias por invitarme. Yo encantada porque lo que hacéis, la verdad es que es maravilloso. Pues mirad, la Ayurveda, bueno, pues realmente para mí es una filosofía de vida, ya no es tanto un estilo, que también lo es. Entonces es una forma de pensar, de entender el mundo y de entendernos a nosotros como parte de ese mundo. Entonces, bueno, nosotros intentamos armonizar, ¿vale? La naturaleza, y como parte de la naturaleza intentamos armonizar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, para vivir pues, con un estilo de vida mucho más natural, acorde con nosotras y con nosotros. Y bueno, básicamente es eso, es una filosofía de vida, un estilo de vida para poder armonizarnos tanto cuerpo como mente. Nosotras, a ver si lo sé decir bien, ¿no? O sea, en Ayurveda hay como 5 elementos Ujú. y 3 dosas, creo que lo estoy mencionando bien. Sí. Cuéntanos un poco si desde donde yo lo entendía es como que es como la guía en Ayurveda, pero explícanoslo tú, porque no sé si es así, o sea, explícanos tú un poco Vale, cómo lo podríamos decir, utilizáis. a ver, realmente hay unos principios básicos, que esos principios básicos surgen de filosofías, pues de las filosofías clásicas de la India, ¿vale? Y se basa en varias filosofías. Vale, si queremos resumiendo y cogiendo la parte, ¿no? La abstracción o la parte más resumida de todas esas filosofías, sí que podemos decir que en lo que se basa es que el mundo está compuesto de los 5 elementos, Ujú. ¿vale? Entonces, esos 5 elementos, que son tierra, agua, fuego, aire y espacio o éter, son los que configuran todo lo que conocemos, ¿vale? Y como tal, pues desde el punto de vista de la Ayurveda, la naturaleza que podemos cuando vamos al monte y abrimos los ojos y vemos, pues está constituido exactamente de lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que en proporciones distintas, ¿vale? Entonces, por lo tanto, todos somos, ¿no? Lo que estábamos diciendo, todos somos o estamos compuestos de lo mismo, pero todos somos distintos porque tenemos un porcentaje de esos 5 elementos. Vale, para poder entender esto, esos 5 elementos tienen unas características, ¿vale? Por su constitución. Pues el fuego, ejemplo, ¿vale? Para no meternos mucho en esto. Pero el fuego, pues obviamente el fuego dará calor y el agua no. El agua dará nutrición. Tú quieres que crezca una planta y tú pues le das por un lado sol, que sería el componente, ¿no? Del fuego, y le echas agua, que es el componente agua.
tiene tierra, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco para que se entienda. Como esto es más complicado, cuando llegamos, o sea, pues ver a través de 5 elementos, cuando llegamos al ser humano, al cuerpo humano, esos 5 elementos, que es lo que te refieres, bueno, los dosas, que son la constitución, esos 5 elementos se aglutinan, podríamos decir, en 3. ¿Vale? De forma que si alguien ha leído sobre Ayurveda, pues lo primero que te dicen es ¿qué constitución eres? ¿Eres Vata, Pitta o Kapha? ¿Vale? Pues esos son las 3 constituciones o los 3 dosas, ¿vale? Entonces, de tal forma que se emparejan, ¿no? De 2 en 2. Tenemos a Vata, a la constitución Vata, que es la unión de espacio éter con el aire. ¿Vale? Tenemos la constitución Pitta, que es el fuego y el agua, principalmente fuego. Y la constitución Kapha, que es agua y tierra, principalmente agua. ¿Vale? Entonces, en base a eso, tenemos que entender que todos tenemos base de Vata, base de Pitta y base de Kapha, porque están hechos de los 5 elementos, con lo cual todos somos Vata, Pitta y Kapha, pero en distintas proporciones. Cuando tú haces, pues lo típico, un test de la revista o vas a una consulta y te dicen, eres Vata Kapha, ¿vale? Eso significa, intentamos coger siempre los 2 primeros, los 2 más predominantes. Y entonces, eso significa que el primero que decimos, pues, imagínate, Vata Kapha, pues tienes más de Vata, un poquito menos de Kapha y lo que menos tienes es Pitta, ¿vale? Y en función de eso vas a tener unas características, ¿vale? Y una tendencia a sufrir, bueno, desequilibrios, ¿vale? Pues una persona, pues ejemplo básico y para no extenderme mucho, pues una persona Vata, ¿vale? Que tiene tendencia más a Vata, va a ser una persona que tiene más tendencia pues a la ansiedad, ¿no? A nivel emocional. Va a tener más tendencia pues quizás al estreñimiento, a la sequedad, etc. Una persona Kapha va a tener una tendencia más a ser mucho más calmada, mucho más tranquila, con buena memoria, con tendencia a lo mejor quizás a engordar un poquito más. Estoy hablando a grosso modo, ¿eh? Sí, sí. Y una persona Pitta pues va a tener pues que una tendencia de lo que nos da el fuego, ¿no? Más carácter, más necesita la actividad física, come más, pero lo digiere súper rápido. Entonces, bueno, pues eso nos va a dar unas tendencias, ¿vale? Básicamente es, o sea, muy resumido es eso. Y entiendo como, me viene de repente así como a la mente, aplicando o utilizando, teniendo como guía la filosofía ayurveda, o no sé si lo expreso bien, lo que tendemos es a ese equilibrio, ¿no? El conseguir el equilibrio trabajando estos dosas. Y aquí me viene una pregunta, y es, según nos estabas diciendo, como que que están emparejados, cuando nosotros a lo largo de la vida vamos evolucionando, se me ocurre que no sé si, o sea, esos dosas se mantienen. Mira, nuestra constitución siempre es la misma, desde que nacemos hasta que morimos, ¿vale? Nosotros nacemos Vata Kapha, ejemplo, y morimos Vata Kapha. Lo que pasa es que la Ayurveda no solo, a ver, hay un componente de tiempo importante, ¿vale? Y dentro de ese componente de tiempo nosotros también tenemos fisiológicamente, ya no estamos hablando de patología, hablamos fisiológicamente, sabemos que pues, hay 3 periodos, podríamos decir, en nuestra vida. Tenemos un periodo de la infancia, un periodo de la parte adulta y un periodo de la vejez. Bien, entonces, cada uno de esos periodos tienen una tendencia a uno de esos dosas. Entonces, es todo, bueno, pues realmente si te pones a pensar es muy entendible, ¿no? Porque la parte de Kapha, ¿qué va a ser? Pues es la de crecimiento, ¿vale? Entonces va a ser la parte, o sea, la parte de la infancia es la parte Kapha, ¿vale? La parte de nuestro periodo adulto es un periodo en el que tenemos pues, más responsabilidades, más preocupaciones, más, ¿vale? Entonces es nuestro momento de actividad laboral, ¿no? Entonces esa va a estar regida, podríamos decir, o va a haber un aumento de Pitta.
Y la parte de cuando ya empezamos, pues la mujer con la menopausia, etcétera, realmente se empieza a producir un poco más de sequedad, ¿vale? Entonces es un periodo bata, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que una persona, imagínate que sea bata y que está en el periodo bata de su vida, pues va a tener que tener más cuidados para controlar ese bata que una persona que sea cafa y que está en periodo. ¿Me explico? Es decir, no solo tenemos que mirarnos hacia nosotros, sino también en qué periodo de nuestra vida estamos. Y no solo ahí, sino que también tenemos que ver las estaciones. No podemos, en las estaciones, en Ayurveda tenemos 6 estaciones, porque contamos la estación de lluvias, que aquí no hay monzón, pero sí que hay sí que hay un periodo, aunque sea más cortito, en el que sí que hay más lluvias, ¿vale? Entonces, eso nos da también un desequilibrio de dosas, podríamos decir. Pues cuando estamos en verano, ¿qué hay? Pues más sol, más pita y más sequedad, más bata, con lo cual tendré que controlar esos dosas, ¿sí? ¿Se entiende bien? Entonces, lo que tenemos que buscar para equilibrarnos es primero ver nuestra constitución, después, una vez que sabemos nuestra constitución y nuestras tendencias, ver hacia dónde, o sea, en qué periodo de nuestra vida estamos y ver en qué estación estamos. En base a eso, pues tenemos que ir cambiando nuestra alimentación, nuestras rutinas, etcétera. Qué interesante, porque bueno, al final es que permanentemente estás en adaptación, ¿no? Es que es como estar muy atento y ser como muy consciente. Sí, realmente es eso, o sea, realmente es vivir, pero a ver, yo creo que la realidad es que ahora se nos hace un poquito más difícil. Yo creo que para nuestros abuelos era más fácil porque era el día a día, es decir, ¿cuántas veces habremos ido a los pueblos y, uy, hoy va a llover, o hoy no es día de no sé qué, ¿no? Entonces vivían mucho más en vinculación o en conexión con los elementos naturales, con los elementos de la naturaleza. Pues las verduras de temporada, es decir, ahora comemos lo que nos dé la gana en todo momento y realmente, bueno, pues eso no lo deberíamos, no es lo más correcto, ¿no? Desde el punto de vista de la Ayurveda. Uh-huh. No sé si, Sandra, no sé si ibas a intervenir antes y te corté. No, es que, bueno, una de las chicas que nos está viendo, Mariuca Roldán, Uh-huh. que hola, La Marisa. ella Hola. decía que ella, por más que ha leído, no se ha identificado como con un dosa. dosha, ¿no? Y luego decía que, bueno, que ahora que entiende que hay un poco de todo, algunos más predominantes, y que cobró para ella sentido ahora que empezaste a hablar de dependiendo de la época, ¿no? En la que estamos, infancia o madurez, y luego además estacionalidades que vamos, es un trabajo completo, ¿no? Desde en qué etapa Sí, estoy, qué dosis soy, qué estación estoy, entonces cómo tengo que hacerlo es un trabajo. sí, lo único, bueno, yo cuando cuento estas cosas siempre digo que tampoco nos tenemos que volver locos al principio, porque te sueltan este jarro de agua y dices, uff, esto es complicadísimo, paso, no voy a hacerlo y, y ya hago otra cosa. No es tan complicado, realmente al final es una rutina. Entonces, lo que hay que ir es dando pasito a pasito, incorporando cosas que vas viendo bueno, hay ciertas cosas que podemos darles prioridades, otras no, y poco a poco cuando ya te vas sintiendo mejor, realmente empiezas a decir, pues, ¿y si hago ahora y voy a empezar a meter esto? Porque parece que tampoco es tan, ¿no? Tampoco es tan o sea, es bastante llevadero poder llevarlo a cabo diariamente. Entonces, bueno, yo siempre digo que hay que ir pasito a pasito, que cuando nos ponemos esto, yo siempre digo el mismo ejemplo, que cuando nos ponemos a correr, no deberíamos empezar a correr 1 hora porque al día siguiente no vamos a querer correr. ¿Vale? Deberíamos empezar con 5 minutos y luego otros 5 o 6 minutos y así. Entonces, igual que en eso, es en Ayurveda. Fíjate, nosotros cuando estábamos planteándonos un poco la Ayurveda, ni siquiera
bueno, yo creo que Sandra, ni siquiera lo habíamos pensado tanto desde lo importante que es el que entendamos que cada ser es un ser único. No lo hacíamos desde ahí, sin embargo, a la hora de preparar un poco esta charla fue donde dijimos, bueno, es que no podía conectar más con la idea que tenemos en Naturalmente Activas, porque desde Naturalmente Activas lo que reivindicamos precisamente es la importancia de cuidar de nosotras, cada una de la manera que, o sea, hacerlo a su manera, ¿no? Como seres únicos y de manera muy personalizada. Por eso hacemos como que abrimos ese paraguas de poder mostrar diferentes formas de autocuidado para que cada una elija aquella con la que conecta más. Y bueno, pensándolo así, o sea que al final era cuando fuimos leyendo un poco sobre lo que también vosotros hacíais desde Centro Musim y que lo presentabais así como algo, como decíais, cada ser humano es un ser único y eso hace necesaria una forma personalizada de cuidado, nos cuadró del todo y dijimos que bien, ¿no? El que podamos mostrarlo también desde ahí, más allá de que cada una de nosotras también tengamos inquietudes con el Ayurveda. Entonces, en relación en concreto con el autocuidado, con nuestro autocuidado, ¿qué beneficios nos va a aportar? Porque ya vemos que hay pues, los 5 elementos. Eso ya es muy importante, el que conozcamos un poco la proporción que tenemos cada uno de nosotros como seres únicos. El que además conozcamos cuál es nuestro dosa o nuestra pareja y que podamos a partir de ahí. Entonces, en concreto, el Ayurveda y en relación con el autocuidado, ¿qué beneficios nos aporta? Por ir un poquito más allá. Bueno, realmente la Ayurveda podríamos decir que es autocuidado. O sea, es autocuidado. Me gusta mucho, hay un libro que habla de yoga y Ayurveda, entonces es realmente el autoconocimiento y el autocuidado. A través del yoga nos autoconocemos y a través de la Ayurveda nos autoconocemos y nos autocuidamos, igual que, o sea, son primas hermanas, ¿no? El yoga y la Ayurveda. A ver, la realidad es que hay una cosa muy bonita, que lo estábamos hablando antes, que realmente en Ayurveda todos somos distintos, pero al mismo tiempo todos somos lo mismo, porque todos tenemos la misma composición, ¿vale? A nivel de autocuidado, realmente todo lo que haces es para autocuidarte, ya sea internamente y externamente. ¿Vale? Entonces, si vamos a un autocuidado de, imagínate la piel, ¿vale? Vamos a tener la tendencia, y de hecho es que en cuanto se empieza, o sea, se empieza a llevar este tipo de rutinas y este tipo de alimentación, lo notas muchísimo. Internamente tú vas a alimentarte con alimentos que vienen bien para tu constitución, con lo cual lo que van a hacer es reequilibrarte, ¿vale? Y no todo el mundo va a comer lo mismo, no es lo mismo, pues qué sé yo, en Ayurveda no vale esto de, pues se ha puesto de moda la cúrcuma y ahora todo el mundo come cúrcuma. ¿Vale? Hay gente que le sienta bien la cúrcuma, hay gente que no le sienta tan bien, entonces tiene que comer menos cantidades y hay gente que mejor evitarla. ¿Y eso ¿Vale? está relacionado con el dosa? Sí, claro, con el dosa, el dosa con el tiempo en el que estamos, hay alimentos que debemos tomar, pues por ejemplo, la sandía, el melón, son alimentos que hay mucha gente que la toma durante todo el año y son alimentos de verano y no para todo el mundo, porque son muy, muy fríos, muy encharcantes, entonces, pues bueno, ¿vale? Entonces, internamente lo vamos a trabajar con la alimentación, lo vamos a trabajar obviamente con los pensamientos a través de meditaciones, etcétera. Lo vamos a trabajar a través de nuestra actividad, porque no todo el mundo tiene que hacer la misma actividad, ¿vale? Y o si la hace, no la tiene que hacer de forma igual unos a otros, ¿vale? Es todo muy personalizado. Pero luego también eso lo llevamos al cuidado externo de la piel, por ejemplo. Entonces, hay constituciones, esto es, bueno, pues estamos muy acostumbrados a la piel grasa mixta y seca. Bien, pues eso lo hay en Ayurveda. Lo que pasa es que va a tener una tendencia, nosotros lo vamos a traducir a Vata, Pitta y Kapha. Y vamos a hacer un cuestionario y vamos a hacer una entrevista de
diagnóstico, que lo llamamos nosotros, para ver cuál es el desequilibrio que puede haber y la constitución que puede haber, porque tú tienes una constitución, pero no significa que estés dentro de esa constitución. En un momento en concreto tienes el pita subido, ¿vale? Entonces hay que mirar por qué está subido ese pita, cómo controlarlo y además no afectar a tu constitución de base, ¿vale? No es fácil, esto al final es una carrera, entonces... Hay que estar permanentemente, eso es lo que decíamos, ¿no? Permanentemente adaptando también. Sí, entonces, sí, pero bueno, tenemos una tendencia, es decir, no hay tantos cambios, a no ser que hagas barrabasadas, ¿no? No hay tantos cambios. Entonces, en base a eso, pues tú vas a ver, pues hay aceites que son mejores. Nosotros nos podemos hacer nuestros propios aceites, pero hay productos que son muy buenos, que están basados en la metodología de Ayurveda y que tienen esos componentes necesarios. Entonces, hay mezclas de aceites, pues hay aceites que van a venir mejor para una persona que tenga piel y que sea de constitución Vata, otros Pita, otros Kapha, y en base a eso trabajamos mucho también con aceites esenciales. Los aceites esenciales, la base de aceites de base, como puede ser el de sésamo, el de coco, el de almendra, y en base a cuál sea tu constitución, vas a tener unos u otros. No es la misma crema para todo el mundo o no es el mismo aceite para todo el mundo, incluso para darnos un masaje. Una de nuestras rutinas diarias, ¿vale? Es el masaje Abhyanga, la oleación, ¿vale? Que nosotros aquí lo llamamos masaje, pero realmente es una oleación. La oleación normalmente lo solemos hacer con aceite de sésamo por su cualidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues hay gente que tiene la piel, o sea, es una persona pita con mucho fuego, mucho calor interno. Luego, aparte, pues son personas que tienen tendencia a tener a lo mejor problemas de piel, mucha rojez, tiene sensibilidad al sol en verano. Entonces, ellos no tienen que utilizar el aceite de sésamo, tienen que utilizar el aceite de coco, ¿vale? Porque tienen potencia fría, es muy nutritivo y entonces pues le va muy hidratante y le va a venir mejor. Lo va a poder combinar con un poquito de aloe vera. Entonces, bueno, pues cada piel podríamos decir que no es, o sea, al final lo que hacemos es grupos, ¿no? Hay cierta, pues tienes una tendencia a algo, entonces estos aceites, estas bases de aceites vienen mejor pues para Vata, Pita y Kapha, no es que para cada persona tengamos que estar, ¿no? Porque si no tendríamos que tener una botica enorme, enorme, enorme y la realidad es que hay ciertas plantas que al final pues vienen bien para distintos grupos, ¿vale? Uh-huh. Entiendo que es en lo que se basa también, pues un poco como cosmética natural o como en lo que se basan es en esos compuestos. No es tan personalizado, pero sí en esos compuestos que son buenos para los distintos grupos. Sí, nosotras de hecho, por ejemplo, trabajando directamente con Ringana, en el caso Sandra y yo, es verdad que de manera intuitiva, que yo creo que todo esto, es verdad que la Ayurveda, tú lo has dicho muy bien, ¿no? En los pueblitos, antes no hacía falta tampoco tener muchos más conocimientos, al final ves un poco y observas la naturaleza, el momento en el que estás, lo que podías comer, y es verdad que todo esto surge también, yo creo, un poco de la observación y es como intuitivo, y Sandra y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que cuando nosotras, por ejemplo, a la hora de recomendar a las personas que se acercan hasta nosotras y hasta nuestros clientes, lo que decimos es muchas veces no va a servir los mismos productos o no recomendamos los mismos productos en todas las ocasiones y para todas las personas. Al final tienes que conocer también, que es una parte bonita también del trabajo, el poder hablar con la persona, conocer cuál es su estilo de vida y en función de eso poder hacer una recomendación lo más aproximada posible a su necesidad. Y desde la Ayurveda entiendo bueno, que lo haces ya con teniendo en cuenta esos Sí, realmente, a ver, aquí hay varias partes, ¿vale? Una es mantenimiento, es decir, semiconstitución, estoy más o menos equilibrada y yo voy manteniéndome y trabajando para que no haya ese desequilibrio. Lo que pasa que realmente también funciona como medicina, porque bueno, a mí me gusta tanto en todas las terapias integrativas, las dos principales que trabajamos aquí, muchas veces nos da la sensación que cuando hablamos de Ayurveda, sobre todo, que es lo que
trabajo yo. Tampoco quiero que se quede en la visión de la Ayurveda como los remedios de la abuela, que muchas veces tenemos ese concepto de la Ayurveda, ¿vale? Y de este tipo de terapias o de medicinas integrativas o medicinas tradicionales. Tenemos un poco como la sensación de es el remedio de la abuela, que cuando tengo gases tomo un poquito de comino y de hinojo y ya. A ver, sigue habiendo estudios, es una carrera de 6 años en la India más las especializaciones, pero sí que hay una base que tú puedes aplicar en casa, que es la base de fisiológicamente qué hay que hacer si tienes esta constitución. Obviamente luego ya si tienes, pues como vosotros decís, ¿no? Si tienes cualquier problema, consulta con un médico. Es decir, tienes eczema, tienes psoriasis, tienes, hablando de piel, que es lo que estábamos hablando, tienes problemas, pues por ejemplo, en los ojos, oculares, tienes cualquier problema, algo que ya no es fisiología, sino que es patología, también se trata. Es decir, eso es nuestro día a día. La realidad es que es nuestro día a día, ¿vale? Porque poco podemos hacer en lo que es la rutina diaria fisiológica, es decir, eso lo enseñamos, eso decimos qué es lo que tienes que hacer y el trabajo ya está en tu tejado, ¿no? Ya tienes que hacer tú. Pero bueno, sí que me gusta diferenciar, ¿no? La parte de, hay unos compuestos, que es lo que decíamos, básicos para los distintos dosas, y después, pues ya si hay cualquier desajuste, cualquier desequilibrio, ahí ya sí que se trabaja de forma personalizada, con hierbas en concreto, con preparaciones en concreto, etcétera, ¿vale? Bueno, al final nos une también el que nosotros trabajamos por la salud, ¿no? O sea, que al final es el cuidarnos en el día a día también para poder estar cada día más sanos, y eso es una de los objetivos, al menos también desde Naturalmente Activas. Y yo entiendo que la Ayurveda también, y como trabajaréis desde Centro Musin, que es trabajar hacia vivir un poquito más sano, ¿no? Hacia ese bienestar y el equilibrio al final. Luego, Sí. si necesitamos otras cosas, pues hay otras maneras de cuidarse y de tratarse que por supuesto que son necesarias. Y ya por ir cerrando, ¿no? Antes lo mencionabas también en relación al comentario de Mariuca, el por dónde empezar, y ahora lo vamos a unir también con cómo lo hacéis desde Centro Musin, para no alargarnos mucho más. Es por dónde podemos empezar y cómo nos podríais ayudar, por ejemplo, desde Centro Musin. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno, a ver, yo te puedo decir cómo trabajamos nosotros, que realmente, bueno, pues yo trabajo como mi maestra y esto es así. Tenemos una consulta previa en el que buscamos, pues, diagnosticar a esa persona en concreto. Es decir, tenemos dos partes importantes. Una es ver su constitución, esa constitución de la que hablábamos que no cambia a lo largo de la vida, ¿vale? Y ver su estado actual, ¿vale? ¿Vale? Son dos conceptos fundamentales una vez que haces la consulta. Entonces, una vez que has hecho eso, tú imagínate, pues a lo mejor ves que una persona pues está bien, tiene sus pequeños desequilibrios, pero se cuida bien, entonces le puedes dar como unas ciertas rutinas diarias que pueda seguir, una cierta actividad que pueda hacer porque sea mejor para esa constitución o para ella y otra no. Pero en muchas ocasiones lo que pasa es que el estado actual en el que está la persona hay ya un desequilibrio que incluso muchas veces puede ir, imagínate, pues una persona que sea bata cafa, pero que de repente tiene el pita subido. Obviamente es un caso pues más difícil, ¿no? En el sentido de que tienes que controlar su pita, ¿vale? Pero además tienes que tener en cuenta su constitución, que no tiene, o sea, que no es en aumento pita, sino que es bata cafa. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos. Pero bueno, básicamente para una persona, para que pueda hacer en casa, pues realmente nosotros lo que hacemos es, vamos a hablar a nivel solo de fisiología, de una persona que esté bien, que no tenga un problema, etcétera. Vamos a ver su constitución, ¿vale? Y le vamos a dar unas pautas generales, unas pautas para esa persona que le vengan bien para hacer tanto rutina de alimentación como rutina diaria. Pues nosotros vemos
en la encuesta o en la entrevista lo que preguntamos, entre otras cosas, es a qué hora te levantas, qué desayunas, cuál es tu trabajo, cómo es tu trabajo, te gusta ese trabajo, a qué hora comes, a qué hora cenas, a qué hora te acuestas, cómo es tu sueño, cómo vas al baño. Todo ese tipo de cosas son las que preguntamos para sacar un diagnóstico de cómo está esa persona, ¿no? Y de cuál es su constitución. Y en base a eso, si vemos que hay un desajuste, pues le decimos pues cierta actividad, ¿vale? En actividad me gusta decirlo porque hay veces que dices, bueno, pero yo hago yoga, el yoga es, bueno, pues sí, hay que tener en cuenta. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que pues si estamos en verano, vivimos en un sitio en el que hace muchísimo calor, hay una intensidad de pita y de bata, ¿no? De sequedad y de calor tremendo, pues quizás la práctica en esa época tiene que ser un poquito más, pues a lo mejor con soportes o un poquito más calmada para no aumentar ese bata y ese pita, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo en concreto. Y luego, si por ejemplo ellos también quieren, o sea, vienen y quieren, bueno, pues referencias o quieren también unas rutinas de cuidado externo, podríamos decir, pues también se le da, ¿no? Se le dan los aceites que mejor le vienen, las especias, trabajamos mucho con especias porque para nosotros realmente son medicina. Y bueno, pues en base a eso es con lo que se va y con lo que tiene que empezar a trabajar. Pero realmente nosotros sentamos una base y decimos esto hay que hacerlo. Al final, como digo, la pelota está en la persona que tiene que hacerlo, porque yo hago lo que a mí me sienta bien, pero claro. Nosotras decimos en las sesiones que nosotras hacemos a nivel individual para ayudar a mujeres, ¿no? A que trabajen y que pongan conciencia en su autocuidado y creen un plan de acción, decimos que sin acción no hay resultados. Y es verdad, por mucho que digamos, pues al final no vas a conseguir resultados si no te pones con ello. Entonces entendemos perfectamente la idea. Sí, sí. Pues, Sandra, no sé, ¿sí? Sí, tú mencionaste, bueno, siguiendo los comentarios que estamos recibiendo ahorita en el en vivo, mencionaste un libro de yoga y ayurveda. ¿Nos pudieras dar el título que nos preguntaron? Sí, es el de David Frawley, quizás lo tenga por aquí. Anda, ¿cómo? No sé si lo tengo. Espera un momentito porque quizás lo tengo. Me quedé igual, lo siento, Pilar. No, quizás lo tengo en casa. David Frawley. Si queréis luego os lo digo y lo podéis escribir, Sí, si queréis en Facebook, eso es, ¿vale? perfecto. Y luego si hay a gente que le interesa más la parte de belleza, hay un clásico, ¿vale? Que de verdad que es una maravilla, porque está muy bien, que es el de Pratima Raichur, el de Ayurveda. Ese creo que sí que le tengo aquí. Ese lo tengo yo por aquí, si no. Y Sí, bueno, ahora quizás no sea esta, ¿vale? Pero es este y se llama Pratima Raichur, ¿vale? ¿Ves? Ahora es otra, este es más antiguo, ¿vale? Pero bueno, a nivel de belleza, el cuidado de la piel, el cuidado de, pues ese está muy bien, la verdad es que es muy completo. Pero, y una de las cosas que más me gusta, que al final es que todos los profesionales, es que por mucho que hagamos externamente, si no nos cuidamos internamente, la piel al final es un espacio donde nosotros hablamos también y le damos mucha importancia desde el punto de vista de la Ayurveda al producto de desecho, ¿no? A las heces, a la orina, al sudor. Hay una de las rutinas que tenemos porque a lo largo de la noche también vamos segregando, ¿no? Y vamos eliminando, ¿no? Ese producto de desecho. De ahí la importancia que nosotros tenemos en el raspalenguas, en el limpialenguas. Nada más levantarte, tienes, antes que comer y antes que hacer nada, vas al aseo, vas al baño
haces tus necesidades y luego tienes que limpiar la boca y tienes que limpiar la lengua, porque realmente estamos quitando producto de desecho a través de la lengua, ¿vale? Y realmente cuando empezamos a hacerlo, luego cuando no lo hacemos, decimos, qué asco, ¿no? No me estoy limpiando, como, ¿no? Estoy comiendo con las manos sucias, ¿no? Es un poco, esa es mi sensación. Entonces, bueno, una de ellas es a través de la piel, ¿vale? También se va segregando toda la suciedad que tenemos dentro. Entonces, Pratiman lo dice también muy bien. Lo que pasa es que sí que es un libro que está centrado en la parte externa también. Perfecto. Wow, yo me quedo con 1000 preguntas, o sea, 1000 dudas, 1000 preguntas, 1000 cosas que... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda y quiere hacerla a través de vosotras, a través de Facebook, me lo decís o contesto yo a través de vuestro Facebook y no hay ningún problema. Genial. Gracias. Bueno, pondremos también vuestros datos para que os localicen en redes sociales y Lo que queráis. ¿sí? No. Y lo pondremos también. Bueno, pues yo creo que nos quedamos con un montón de información y con ganas de saber más, y sobre todo con esa idea de que bueno es el aprender cada uno a cuidar de nosotros de la manera con la que más conectemos, y en este caso pues tratándonos además como seres únicos, ¿no? Que la descubramos así cada uno, la nuestra, la que necesitamos, y ya si lo hacemos con una base y sabiendo que es verdad que desde la medicina ayurveda se entiende así, pues yo creo que no hay excusa, hay que investigar. Sí, sí. Hay que ir poco a poco. También, sí, bueno. Aglutina, ¿no? Poniendo pasito a pasito y luego poco a poco ya con el tiempo te das cuenta y dices, pues estoy haciendo, al final he acoplado muchas cosas en mi vida de la ayurveda y del cuidado. Entonces, Sí, si vas poquito a poquito y no lo intentas hacer todo de golpe... Yo creo que ya que nos quede esta idea como que nos quede grabada, ¿no? El que somos únicos, que somos cada uno, tenemos que personalizarlo y desde ahí ya empezar a buscar la nuestra. Está bien y poquito a poco. Está genial. Bueno, pues 1.000.000 de gracias, Pilar. No, a vosotras. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Igual. Que paséis buen día de, ¿no? Conmemoración de la mujer. Y nada, y muchísimas gracias a las dos. A ti y bueno, y a todo el equipo de Centro Musín. Un abrazo. Gracias. Chao. Hasta luego.